Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana. Hoy ya es lunes 8 de junio del 2026, ya estamos aquí con ustedes para darles la información de lo que está ocurriendo en México y el mundo, algunas informaciones muy interesantes de lo ocurrido en México estos últimos días. Nos había quedado pendiente algún tema de la semana pasada, no pudimos transmitir el día jueves, así que vamos a transmitirles lo que les habíamos prometido el día miércoles de la semana pasada, ya que no pudimos transmitir el jueves, pero bueno, tenemos variada información muy interesante y espero que nos acompañen para que se enteren de todo esto en detalle. Y vamos a ir analizándolo, vamos a irlo comentando y ojalá nos acompañen. Y vamos a ir saludándolos a todos ustedes, a los que se están conectando con nosotros y están muy presentes aquí en esta transmisión. Saludamos a Eliseo Flores, bienvenido amigo, buenas tardes. Buenas tardes también a Leonel Charbel, saludos también a Socorro 52, a Shirley Goycovit, a USA 5369, a doctor Juan Mann, mi querido doctor, saludos mi querido doctor Marco Tulio Rodríguez, me imagino, Marco Tulio, saludos, buenas tardes, un saludote a Chino también, a Higinio Muñoz, un saludo a Nando Pizarro, y bueno, si ustedes acaban de llegar, pues los estoy saludando para después platicarles de qué vamos a estar platicando el día de hoy, así que bienvenidos, espero que hayan tenido un buen fin de semana, espero que sí, hayan tenido un descanso muy merecido este fin de semana y pues nos incorporamos a la semana con más información. Marisa Flores, saludos, buenas tardes amiga, un saludote también a José Miranda hasta Estados Unidos, mi queridísimo amigo ya nos apoya desde el otro lado del río Bravo. Saludamos también a Manuel Gallardo, bienvenido, por supuesto, también un saludote a Blue Lake 62, a Irma Monroy, Mam, a Lobo Azul, a Carloncho, saludos, buenas tardes también, un saludote a José Reyes 4030, a Rocha G, a Alejito, también un saludo a Carmelo 19445, un saludo a Estela Galván 625, un saludote a Trafalgar, también un saludo a Betty A. Ruiz y a Luis Ramos, un saludo también con mucho gusto, un abrazo a todos los que siguen conectándose, a Lucio Michoa, a Mike 49, a George 1805 o George 1805, un saludote también a Teresa, bienvenida amiga, buenas tardes, un saludote al burro, como siempre muy presente el burro aquí, un saludo también a Max Eugenio, a Gustavo Rojas, a Juan Ramírez, y gracias por los likes mi querido José Miranda, que nos estás regalando unos fabulosos likes. Espero que también compartan este en vivo, aparte de darnos like así como José Miranda, con su dedito en la pantalla, para ganar esos likes. Ojalá nos compartan este en vivo con más gente para que llegue precisamente a más personas. Ojalá entonces nos apoyen tanto con los likes, dándole así tap en la pantalla, pliqui, y también obviamente compartiendo este en vivo para que llegue a más gente. Saludamos a Raúl Portillo también, a Evelio Martínez. También saludamos a Elena Arias 7988, también saludamos y le damos la bienvenida a Luz María Camac, a Aurelio González, a mi queridísimo amigo Abraham Ávila, ya llegó el gran Abraham Ávila, muy presente como siempre en nuestros en vivo. Gracias mi querido Abraham, un saludote como siempre, bienvenidísimo. También saludamos a Prócoro Pérez, un saludote a Prócoro Pérez, a Jerónimo también un saludo, a NG también, gracias, bienvenido, también Mario Beltrán, un saludo a Elvia Martínez, saludos amiga, Tacha también un saludo, gracias a Rodrigo Sempert, gracias y bienvenido también Carmelo 1944, por ahí también, ¿quién más está? También Agricultura ¿quién más está por aquí? Vamos a ver, Carmelo, ya te saludé, 1944, Almapaca, también Jesús R, también Emilio Figueroa, un saludo a Juan Antonio Che, a Nicolás también, Jesús R ya dije, Emilio Figueroa también ya dije, Ray también, Nicolás también, muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes, y bueno, estamos llegando al límite del tiempo para poder ya proceder a en vivo a los temas. Edith Molina, saludos también. Naila Bielnan, Reinalda López, también un saludo. TD Mercado, también un saludo. Trinidad Ancosa, también un saludo, muy bien, muchas gracias.
Y los invito a que compartan este en vivo con más gente para que llegue precisamente a más audiencia. Guillermo Hernández, también un saludo a Delfín, a Trinidad Dancosa, a Rosendo Ortogo, a Carlos Navarro, un saludo también a Beto Roberto, a Hanna, a Guadalupe Estrada. Muchas gracias a todos los que están conectando bastante. Y bueno, parece ser que están algo callados, nada más se conectan, pero no platican. Espero que platiquen por ahí, espero que llegue el moderador, porque luego yo no contesto mucho, porque a veces estoy platicando y no veo los comentarios, pero trataré de hacerlo si es procedente y si veo los comentarios. Así que comenten entre ustedes, no importa. Hagan sus análisis, hagan sus críticas, hagan sus comentarios de lo que está pasando en México y el mundo. Saludamos a Polo, también a Guadalupe Estrada, a User 4776, a Team Negro, a Genora Arias, a Fabián Calamate, a Gloria Malaver, a José Antonio Co. Saludamos también a Gergorio 45, también saludamos a Ángel, saludamos a Antonio Sotelo, mi queridísimo amigo, un saludote a Antonio Sotelo. Un saludo también a Monocoquis, un saludo como siempre. Paula Choque, también un saludo a Eliseo Sánchez, a U7178. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos. Gama, también un saludo. Bienvenido. Naila Bielman, también un saludo. Gracias por estar con nosotros. A Paula ya también la saludé, a Paula Choque. Bueno, amigos, Melquiades Parada, no sé si es Arbur, pero bueno, Melquiades, saludos, buenas tardes a Gilberto, buenas tardes a Javier, a Duchampi, un saludo también a todos ustedes, a U7178, a Jos, @Jos. Bueno, amigos, pues vamos a proceder con los temas, porque si no nos vamos a ir de largo y no nos va a dar tiempo. Bueno, como ustedes vieron en la miniatura de este en vivo del día de hoy, vamos a hablar de varios temas. El que lleva el título de este día es precisamente el apoyo, la solidaridad. Salió el presidente López Obrador desde la semana pasada a dar un apoyo sustancial a la presidenta de México, al gobierno de México, ante las embestidas de Estados Unidos, como hemos venido platicando en días anteriores, estas amenazas de intromisión que han seguido, y a pesar de que, bueno, pues que la presidenta tiene una gran aceptación, una gran popularidad, la mayor parte del pueblo la apoya, evidentemente, y el discurso de la semana pasada, a los 2 años del segundo piso de la cuarta transformación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue muy contundente. La presidenta lanzó un mensaje muy claro, no solo a los mexicanos, de unión nacional, de fortaleza, de defensa de la soberanía, y pues para que lo escuchen también más allá, para que entienda quien quiera entenderlo y quien que se dé por aludido. Claramente dijo acerca de los Estados Unidos, de estas intromisiones que están haciendo en todo el mundo y en México también, para pararlos en seco. Entonces los paró en seco y dijo la presidenta que pues nosotros no nos vamos a dejar, que no somos una colonia ni lo seremos nunca. Pero bueno, aparte de esto, yo les había anunciado desde la semana pasada que el presidente Andrés Manuel López Obrador, o expresidente como ustedes digan, en realidad se gana el título de presidente siempre, pero bueno, ya no lo es, pero salió como él lo había anunciado, y lo hemos dicho aquí. Él había anunciado varias de las razones por las cuales saldría de pues su silencio en su rancho allá en Chiapas, en Palenque. Es papá, dice José Miranda. Pues sí, es el papá de Morena, el papá de la 4T, y tiene que salir. Bueno, pues salió con una carta muy fuerte, muy contundente, muy bien escrita, increíblemente inteligente. Vamos a hacer el análisis de lo mismo, porque nos va a llevar todo este en vivo el análisis de la carta. Primero leerla, la carta del presidente López Obrador, y después un análisis de la misma. Así que acompáñenme, porque esos son 2 primeros temas que vamos a platicar. Espero que con eso nos dé tiempo, nada más nos dé tiempo para eso. Y si nos da tiempo para algo más, también tenemos un tema, por ejemplo, de el nivel de maldad del PAN, para que se den ustedes cuenta de a qué nivel llega de verdad, qué tan malos pueden ser los panistas realmente. Bueno, ya lo van a ver porque lo digo, ya lo van a ver. Y bueno, pues también vamos a ver si nos da tiempo para otros temas, que bueno,
de acuerdo con las encuestadoras en Estados Unidos, cómo están las cosas para las elecciones en 2027 en México, las elecciones legislativas. También vamos a hablar un poco de ese tema, porque pues las mismas agencias de apuestas de Estados Unidos, una de las más importantes, a ustedes les van a sorprender muchos esos datos porque son de verdad muy contundentes. Y luego vamos a terminar, yo creo, bueno, no creo que nos dé tiempo el día de hoy para todos estos temas, pero el último tema sería el de la amenaza que se cierne sobre Colombia por quién es el candidato que ganó la primera vuelta de las elecciones de Colombia de manera bastante fraudulenta y qué representa este personaje siniestro, perjudicial, entreguista para los intereses del hermano país de Colombia. Bueno, vámonos con los temas porque si no se nos va a ir el tiempo. Ya los presentamos, veníamos un poco retrasados para iniciar el día de hoy la transmisión. Andábamos un poco retrasados, empezamos un poquito tarde después de las 6:30. Así que vámonos con los temas. Y ahí les va la carta. Es muy importante que la escuchen muy bien y que la escuchen más allá. Yo les invito a ustedes a que este en vivo lo compartan con más gente, porque aquí voy a dar lectura a la carta íntegra del presidente López Obrador, en donde pues pone los puntos sobre las sillas, pone todo bien claro en relación a la defensa de la soberanía, en relación a Donald Trump, y pues ahí les va. Ya no voy a hacer más preparativos, después vamos a analizar el contenido de la carta y vámonos. La carta se llama de la siguiente manera: mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. Empieza el presidente diciendo lo siguiente: no me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos, dice él, contra el de México, se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre. Ahora, con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo, es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas. No. Se trata de un asunto de carácter político y electoral. Para ser más claros, dice el presidente López Obrador, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque, reitero, dice el presidente López Obrador, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia, que son las que está viviendo. Mi querido amigo Marco, saludos, bienvenido amigo, el gran moderador, gracias por el corazoncito. Dice el presidente López Obrador, lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y que puedo probar, dice él, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias. Es más, solo recuerdo una acalorada controversia cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera.
Pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Y continúa el presidente López Obrador: mientras fui presidente, se abstuvo, se refiere a Trump, de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial, no puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún o el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado, por respeto a nuestra soberanía energética. Nos ayudó durante la epidemia de COVID. En 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual él accedió, ordenando que se radicara el caso en México. Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado ellos con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Más aún, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. Le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo no solo en México, sino también en otras partes del mundo, que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ley fuga o el mátalos en caliente, la más abominable violación a los derechos humanos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección, o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y que depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y por sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump
le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causará la pérdida de elecciones a su partido. Y sobre todo, el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa, y hasta con sus vecinos de Canadá y México. Nuestro querido país, de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que, aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrían olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Saludos cordiales, Carlos Cerrillo Pacheco. Ojalá, dice el presidente López Obrador, que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y asusan. Trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Y firma Andrés Manuel López Obrador, Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, 3 de junio del 2026. Y bueno, esta es la carta del presidente López Obrador, en donde deja muy clara su opinión y pues de manera muy inteligente, en lugar de atacar directamente a Donald Trump, de culparlo, de lanzarse en contra de él, pues lo llama a la reflexión, acusando y culpando a los que lo rodean y no precisamente a él. Y bueno, aun cuando él no es una perita en dulce y lo sabemos, el presidente desarrolla una estrategia muy inteligente al hacer esto, porque de esa forma no se pelea con el mero mero, con el orangután naranja de manera directa, no lo ataca de manera frontal, sino que habla bien de él y basado en la experiencia personal, porque bueno, al final Andrés Manuel no está mintiendo. Lo que dice en cuanto a lo que le tocó a él experimentar de la primera presidencia de Trump, pues en realidad logró buenos acuerdos y logró una actitud o fue testigo de una actitud muy diferente de Donald Trump en esta ocasión. Entonces tiene sentido lo que él dice y bueno, además es una estrategia bastante inteligente. Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es el análisis de este discurso, de esta carta del presidente López Obrador. Cuando López Obrador terminó de hablar en la Casa Blanca, Trump solo dijo "wonderful". Vamos a este análisis de lo que dijo en su carta el presidente López Obrador. En noviembre del 2020 ocurrió algo que pocos recuerdan y que quizá Donald Trump jamás olvidó. Mientras presidentes, primeros ministros, medios de comunicación, corporaciones tecnológicas, analistas, académicos y hasta el vecino de la esquina se apresuraban a felicitar a Joe Biden por su triunfo electoral, hubo un mandatario que decidió esperar. Ese hombre era Andrés Manuel López Obrador. No fue una decisión menor. Trump era acusado de poner en riesgo la democracia estadounidense,
Los grandes medios lo presentaban como una amenaza para las instituciones, las élites políticas de Washington lo daban por derrotado, las redes sociales cerraban cuentas, las corporaciones se alejaban, el establishment entero lo trataba como un cadáver político. Y sin embargo, López Obrador se negó a participar en el linchamiento, no porque apoyara las denuncias de fraude electoral, no porque desconociera el resultado, simplemente sostuvo que esperaría a que concluyeran las impugnaciones legales y a que las autoridades electorales estadounidenses validaran oficialmente la elección. Fue un gesto de prudencia y de neutralidad y sobre todo fue un gesto de respeto institucional, quizá el único mandatario importante del mundo que actuó de esa manera. Por eso resulta difícil imaginar que Donald Trump haya pasado por alto la carta que recientemente le dirigió el expresidente mexicano y que les acabo de leer. Seguramente pidió que se la tradujeran y se la leyeran con atención. Y seguramente encontró algo que no escucha con frecuencia, porque la carta no lo acusa, no lo insulta, no lo responsabiliza de todos los males del planeta, no lo convierte en el villano universal. Exactamente lo contrario. López Obrador le recuerda al Trump con el que negoció, al Trump que entendía el valor de los acuerdos, al Trump que podía defender los intereses de Estados Unidos sin dinamitar la relación con México, que supo alcanzar entendimientos que beneficiaron a ambos países. La crítica va dirigida a otro lado, a sus asesores, halcones y operadores, a los personajes que susurran al oído del presidente. A ellos les atribuye la responsabilidad de una política más agresiva, más confrontativa y más intervencionista. La maniobra es extraordinaria, la verdad es extraordinaria, porque mientras medio mundo señala al presidente estadounidense, López Obrador hace algo distinto, rescata al interlocutor y culpa a la Corte. A la Corte, no a la Corte Suprema, sino a la Corte alrededor, la gente alrededor. Es una técnica diplomática tan antigua como el poder mismo. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt la utilizó con Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill la empleó para preservar su relación con Roosevelt mientras culpaba a sectores del Departamento de Estado de obstaculizar los acuerdos. Charles de Gaulle, presidente de Francia, distinguía constantemente entre Estados Unidos y quienes administraban su hegemonía. Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, criticó el sistema del apartheid sin romper los puentes con Frederick de Klerk, que era el presidente o el líder, el primer ministro de Sudáfrica. La historia diplomática, amigos, está llena de ejemplos donde se critica la política sin destruir a la persona, porque cuando el interlocutor es poderoso, la inteligencia aconseja dejar abierta una puerta. Sin embargo, en esta segunda era de Trump, pocos dirigentes han seguido ese camino. La mayoría lo confronta directamente, lo responsabiliza personalmente, la mayoría construye su discurso político atacando al hombre. López Obrador eligió otra ruta, una ruta que nadie parece recorrer. No acusa a Trump, no lo señala, no lo condena, no lo demoniza, responsabiliza a quienes lo rodean. Y por eso la frase central de la carta tiene tanta fuerza: que regrese el otro Trump. No es una declaración de guerra, no es una rendición tampoco, no es una lisonja, es una invitación, una apelación política, un recordatorio de que existió un Trump capaz de negociar, escuchar
y construir acuerdos, y al mismo tiempo una crítica feroz a quienes hoy parecen empujarlo hacia el conflicto permanente. Por eso la carta trasciende el simple comentario político. Es una pieza diplomática, una de esas que se estudian más por lo que sugieren que por lo que dicen. Una carta donde el autor logra defender la soberanía mexicana sin romper con el hombre que ocupa la Casa Blanca. Una carta donde se critica sin insultar, donde se acusa sin nombrar, donde se golpea sin cerrar la puerta, y donde, una vez más, Andrés Manuel López Obrador demuestra por qué él es uno de los operadores políticos más singulares del continente. Porque mientras otros levantan la voz, él mueve las piezas. Mientras otros buscan enemigos, él identifica interlocutores. Mientras otros incendian puentes, él encuentra la manera de cruzarlos. Genialidad política, dirán unos. Pragmatismo diplomático, responderán otros. Pero sea genialidad política o sea pragmatismo diplomático, la verdad es muy inteligente, muy astuto y muy congruente. Lo cierto es que pocos líderes contemporáneos habrían escrito una carta semejante, y menos aún habrían logrado que medio mundo discutiera no lo que dijo sobre Trump, sino lo que dijo sobre quienes hablan al oído de Trump. Pues ese es el tema de la carta del presidente López Obrador y la interpretación que le estamos dando nosotros de acuerdo a su importancia, su trascendencia, y como él afirmó, como él había dicho y había anunciado, él iba a salir en la defensa de México siempre y cuando pasaran ciertas cosas, y parece ser que están sucediendo varias cosas al mismo tiempo en cuanto a las amenazas de intervención de Estados Unidos y las amenazas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, si ustedes me lo permiten, que es el que tiene que ver con la maldad del Partido Acción Nacional. Y sí, yo siento que, gracias mi querido Leo, gracias, gracias por tu comentario. Suena un poco, a lo mejor prepotente o a lo mejor radical o subjetivo el decir, es que los panistas son malos, y parece ser como una categorización muy cuadrada y una generalización en sí misma. Pero les voy a platicar lo que hicieron los panistas o miembros de ese partido, y ustedes van a decir si estoy en lo cierto, si tiene sentido lo que yo digo al calificar a ese partido y a sus miembros como personas con un nivel muy, muy alto de maldad, como tal. Yo sé que la maldad es relativa, bondad son, digamos, conceptos relativos, pero les voy a platicar y ustedes sacarán sus conclusiones. Lo que la presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, le deseó a la senadora Andrea Chávez en una conferencia de prensa es violencia política, y es una muestra de una maldad desmedida que no podemos tolerar, no se puede tolerar. A ver, ¿cómo es posible que una mujer, escudándose en unas siglas partidistas, se atreva a desearle a otra que se le desprenda su hijo del vientre? Sí, como se los estoy diciendo, esta señora, presidenta del PAN en Chihuahua, deseó que al bebé que está en el seno materno, todavía no ha nacido, de Andrea Chávez, que ese bebé pues no se logre, se desprenda. O sea, que le desea que quede desvivido, que no nazca, escudándose en su fuero,
escudándose en una cuestión partidista. ¿Se puede ser tan malo? O sea, ¿es válido tener ese nivel de maldad, de desear el mal de un bebé que no ha nacido en su madre, todavía en su madre? Bueno, desear que un bebé no nazca, para no decir la palabra, que un bebé no nazca y que está de un bebé que está en gestación por puras fobias políticas, es caer en lo más bajo, en lo más ruin y en lo más miserable, así, de plano. Y esa es la doble moral de los panistas. Se la pasan ellos dándose golpes de pecho, hablando de la familia, siempre lo han hecho, siempre han dicho, no, es que somos el partido de la familia y la vida. ¿Se acuerdan, no? O sea, los defensores de la vida, de la concepción, los que se la han pasado diciendo que son pro vida y estando en contra del aborto voluntario de las mujeres por la decisión propia de las mujeres. Y sin embargo, le desean a una mujer que está gestando y que va a tener un bebé, que está embarazada, que eso no lleve al nacimiento de su bebé. Dice José Miranda, ¿y qué se puede esperar de los prianeros? Pues sí, ¿qué se puede esperar? Pero eso es para más o menos contextualizar de qué clase de personas está constituido ese nefasto partido fascista. En la realidad, los panistas destilan un odio puro, agresivo y violento contra quienes piensen diferente a ellos. Y aquí con este ejemplo de Andrea Chávez es la mayor evidencia de ello. Ya para desearle a una mujer embarazada de un partido diferente que pierda a su bebé, se pueden imaginar el nivel de maldad que puede estar dentro de estos seres. Yo me pregunto si hay alguien de izquierda o hay alguien de Morena que haya dicho algo siquiera similar de una mujer panista, de una diputada, gobernadora, senadora del PAN. Del PAN. Que alguien de Morena, que alguien de la izquierda haya deseado algo de esa forma y con ese nivel de maldad, yo no lo creo, porque la maldad está en el otro lado, la maldad está en la derecha, ahí está la prueba. Solo ahí se puede explicar y tiene sentido, porque de otra forma es inhumano. Son gente de lo más cruel, de lo más vil, de lo más inhumana. Porque solamente alguien inhumano puede desear y algo así y expresarlo. O sea, no solo desearlo, quiero decir. No solo desearlo en secreto, sin que nadie se entere. No, desearlo y hacerlo público. Desearlo y decirlo que se desea. O sea, hay que ser malo para eso, de verdad. No importa de qué partido seas. No importa, desearle el aborto o la pérdida de un bebé a una mujer embarazada es un acto de violencia política de género. ¿Qué mejor ejemplo de un acto de violencia? Ese sí es un acto de violencia política de género. Ese es un acto gigantesco de violencia política de género. Ese claramente lo es. Debería estar bien estipulado, y es una brutalidad que retrata perfectamente el nivel de agresividad que traen los panistas en Chihuahua, y bueno, yo creo que en todo el país. Yo creo que ese dicho de esta panista, de esta presidenta del PAN en Chihuahua, yo creo que lo deben haber suscrito, el mismo dicho lo deben haber reafirmado y lo deben haber hecho público, lo deben haber compartido, lo deben haber sustentado, apoyado muchos líderes del partido, pero quien primero lo dijo, y quien lo dijo tal cual, con esas palabras como les estoy diciendo,
es nada menos que la presidenta del PAN en Chihuahua. ¿Qué nivel de odio pueden tener a una persona que pues sí es su competidora y sí muy probablemente va a ser la nueva gobernadora de Chihuahua, porque ellos no tienen el nivel de apoyo en la gente de acuerdo a las encuestas y quizás vayan a perder, pero eso justifica ese nivel de odio, esas declaraciones? ¿Con eso creen que van a ganar? ¿Con ese tipo de argumento o de ataque o de deseo cruel, despiadado, criminal? ¿Con eso creen que van a ganar el apoyo de los chihuahuenses? Pues yo creo que no, sinceramente yo creo que no, y yo creo que hay que darlo a conocer para que se vea pues la clase de personas tan inhumanas, nefastas, malas, crueles que son los panistas. Y la presidenta del PAN solamente es una más que representa muy bien los intereses, los ideales, los deseos, las aspiraciones, la ideología de todos los panistas, la manera de expresarse, de ser, y los insultos que suelen venir y que suelen salir de los panistas, de la boca de los panistas. Bueno, ahora, ya para terminar, casi para terminar, porque no me va a dar tiempo de hablarles de la amenaza que se cierne sobre Colombia por esta primera vuelta que les decía yo, que bueno, perdió la izquierda en la primera vuelta, hay que decir, en la primera vuelta. Les voy a platicar yo creo mañana lo que se cierne sobre eso y de quién se trata, quién es el candidato a la derecha, o sea, qué representa, qué cosas dice. Mañana lo vamos a platicar, pero antes de eso, y ya para despedirnos del día de hoy, de la transmisión del día de hoy, les quiero decir, por ejemplo, que hay una encuestadora de Estados Unidos que se llama Polymarket. Esta encuestadora gringa hace encuestas de todo, de política, de deportes, hace encuestas de muchas cosas, pero también de política. Y pues pone a consulta, de acuerdo a cómo se mueven las posibilidades en cuanto a las encuestas de la gente, en cuanto a la intención de la gente en relación a la política, cómo están las preferencias. En este caso, los de esta encuestadora hicieron una encuesta sobre las elecciones en México en el año próximo, el año 2027, las elecciones legislativas. Y los resultados son en verdad sorprendentes, son muy drásticos, son más grandes que cualquier encuesta normal, de las encuestas normales que se hacen, las encuestadoras convencionales de aquí de México, GAISA, de las Heras, ya saben ustedes, Consulta Mitowski, todas las demás encuestas, que de todas maneras le dan una ventaja bastante grande en casi todas las encuestas, prácticamente en todas, a Morena en la intención del voto para el año próximo, en 2027. Bueno, pero aquí estamos hablando de una encuestadora gringa que pues hace sobre apuestas, sobre cuestión de apuestas, se manejan las posibilidades que tienen unos y otros de ganar. De acuerdo con esta encuesta gringa, Polymarket, les digo, Morena tiene un 97.5, sí, lo están escuchando bien, 97.5 de posibilidades de ganar en el 2027. Quiero aclarar que es una encuestadora basada en las apuestas, pero de todas maneras los datos son de verdad impresionantes. Tiene un 97.5%, de acuerdo a las apuestas, de acuerdo a esta encuestadora gringa, de que gane Morena en las elecciones del año próximo. ¿Saben cuánto tienen los demás partidos de posibilidades de ganar? Bueno, pues si Morena tiene 97.5%, pues ya se imaginarán. El Partido Verde es el que sigue, increíble, pero sí. El Partido Verde tiene un 1.6% de posibilidades de ganar. 1.6% de posibilidades de ganar. ¿Y los demás? Bueno, el tercer lugar, que tiene, entre comillas, más posibilidades de ganar el año próximo las elecciones legislativas, es el PRI, con 1%. 1% de posibilidades de ganar en el 2027.
1%. ¿Y los demás partidos? Bueno, los demás partidos tienen menos del 1%, todos. El PT, Movimiento Ciudadano y el PAN, los tres tienen menos del 1% de posibilidades de ganar. Menos del 1% de posibilidades de ganar. Así que imagínense, así se están manejando esta encuestadora gringa, Polymarket, que está basada pues en las preferencias en cuanto a los sondeos, en cuanto a las posibilidades de las, apostadoras, en ese sentido. Pero bueno, miden de alguna forma la tendencia de lo que es más posible y lo que es menos posible que pase. Eso es básicamente de lo que se trata. Bueno, a ver, vamos a ver algunos comentarios antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a saludarlos a ustedes y agradecerles el haber estado con nosotros, porque ya no me va a alcanzar el tiempo para lo de Colombia. Sergio Medinilla dice, compartió el en vivo. Gracias, mi querido Sergio Medinilla, y ojalá ya te hayas suscrito al canal de YouTube. No lo han hecho, amigos, no lo han hecho. Yo no he visto que aumente el número de suscriptores. Échenos la mano, dense una vuelta para YouTube, dense una vuelta por allá y suscríbanse en el canal de YouTube, a nuestro canal. Ya subí los videos de las transmisiones de la semana pasada, ya están ahí, los pueden ustedes ver, pueden ustedes compartirlos, pueden seleccionar y ver la parte que ustedes quieran, pueden darles like, por supuesto, y pueden les digo, ver el principio, si no vieron el principio, o ver el final, o verlos todos completos con toda la calma del mundo. Dense una vuelta, vayan, suscríbanse, inviten a los que compartan este en vivo para que vayan al canal de YouTube y se suscriban, porque la verdad es que no hemos avanzado, nos faltan todavía una cantidad de suscripciones para poder llegar a la meta. Échenos la mano, váyanse a dar una vuelta por allá y suscríbanse, por favor, nos harían un gran favor con eso. Bueno, vamos a saludarlos, vamos hacia atrás a saludar a los que han estado aquí, diciéndoles y repitiéndoles que por favor, insistiéndoles que se den una vuelta por allá y se suscriban al canal de YouTube. Bernardino Aparicio, a eso te digo también, querido amigo Bernardino, ojalá te des una vuelta por allá, y todos ustedes para que se suscriban si no lo han hecho. Marco Antonio G, Jorge Quijada, muchas gracias por estar aquí. U08079, muchas gracias. Dice José Miranda, esta vez sí se va a arrasar, estamos seguros. Sí, yo creo que sí, mi querido José Miranda, tengo la confianza de que sí se va a arrasar en las elecciones del próximo año. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para pasar la voz de lo que hemos logrado con la Cuarta Transformación, lo que se sigue haciendo, los resultados tan impresionantes, tan positivos que ha habido. Hay errores, hay limitaciones, pero bueno, al final, ¿cuál es la otra opción? Hay que dar a conocer cuál es la otra opción. El regreso al pasado, ¿qué significa? Hay que dar a conocer a toda la gente que podamos. Ayúdenme, échenos la mano y compartan para que la gente se dé cuenta qué significa regresar al pasado. O sea, votar en contra de la Cuarta Transformación, ¿qué significaría? Porque ya lo vivimos, no es un misterio. Ya vivimos eso. Joe King, también muchas gracias. Sergio Medinilla, muchas gracias también. Saludamos y le damos las gracias a mi querido Marco, que estuvo aquí muy en la moderación. Se quejaba mucho, me pedía disculpas por llegar tarde. No te preocupes, Marco, llegaste, que es lo importante, no te preocupes, y gracias por estar con nosotros como moderador. Zach Lamas, muchas gracias. Salvador Ledesma, muchas gracias también. A Monique, muchas gracias también. A Antonio Sotelo, a Marcela Marín, amiguísima, mi queridísima amiga Marcela Marín 500, muchas gracias. A Niceto Ríos Dueñez, también muchas gracias. A Yusef, gracias. A Dreamer, gracias. A Lucho, también muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Estrada, también le agradecemos al Zorro, le agradecemos también a quien más está por aquí, a Leo. Gracias por el comentario, Leo, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Chela, también muchas gracias. Joaquín, ya lo saludé creo. Al Burro, también muchas gracias. Agustinita, gracias Agustinita. Alberto Anicharik, muchas gracias también. Muchas gracias por ahí a Fabi Ocha, bueno, no sé, Fabi, amiga Fabi, espero que te hayas suscrito al canal de YouTube. Si no lo han hecho, te invitamos a que lo hagas, a que te des una vuelta por allá. Jesús López, saludos a Jesús López, gracias por estar aquí. No debe ser Jesús López Almejo, ¿verdad? No.
ese es mi mero, lo que me inspiro mucho en la cuestión internacional, también con mi querido compañero Jesús López Almejo, un gran geopolítico, un gran doctor especialista en geopolítica. Saludamos a Brian Gallanes, también muchas gracias a Héctor Hernández, gracias a Marco, también ya lo agradecimos, a Jorge H, también a Princess de Alondra, también Osmar Betancourt, muchas gracias, a Héctor Hernández, ya te saludé creo, Enrique David Escalona, muchas gracias, Carlos Cerrillo Pacheco, gracias, un saludo a ti también, gracias a Nacho, también gracias por unirte, MR Fábregas, también muchas gracias, a Rui Van 777, dice 16-0, no sé a qué te refieres, imagino que es un juego, no tengo ni idea, pero gracias Rui Iván 777, Mariem, gracias a Mariem, Amlover LG, muchas gracias también, Aurelio Telles, mi queridísimo amigo Aurelio Telles, gracias, Pancho Ramón, gracias por el like, un like para ti también, mi querido Pancho Ramón, muchas gracias a Rosa, también muchas gracias a quien más está por aquí, muchas gracias a Daniel Linares, muchas gracias a Mítica Buican, a Esther Zagarra 4, muchas gracias a Liceo 4965, a Pedro Rafael, muchas gracias a América Nan, gracias también a Umbrales, gracias a David Cantillo I0, a Odi, también muchas gracias, a Horacio Álvarez, muchas gracias a Ru, muchas gracias a María Alicia D, muchas gracias también, un saludo también a Ru, un saludo a Samiel Rojas Vega, también muchas gracias a Antonio Arias, gracias a Machado, gracias a Celia Cruz, a Juan López, a Gordo José, a Ramón Núñez, a Carolina Juárez, muchas gracias a Óscar Estrada, y gracias por los likes, mi querido Óscar Estrada, y también a Ricardo Ochoa, muchas gracias también por los likes, muchas gracias a DJ Rambo Sonidero H1, muchas gracias a Rambo Sonidero, a Juan Alberto, muchas gracias, a Ramón Núñez, muchas gracias a Martínez, a Ricardo Ochoa 570, a Linda Alba Silva, a Horacio Álvarez, a Pancho Ramón, Gabriel de la C, Marco Jiménez 55, muchas gracias a Dante Alighieri, como el de la Divina Comedia, muchas gracias. Eliseo Sánchez, un saludote, un saludo a Óscar Alberto, un saludo a Omar Correa, a Mara, saludos a Mara y gracias por el like, mi querida amiga Mara. Silvia Gamboa, muchas gracias a Andrés Hernández, a Juan José Sánchez, muchas gracias a Juan Salazar, muchas gracias a Raúl Humérez, muchas gracias a Beto Ávila, muchas gracias a Carlos Cerrillo Pacheco, ya te había saludado creo, pero te vuelvo a saludar, mi querido Carlos Cerrillo, te vuelvo a saludar. Naila Bielman, muchas gracias a Naila, a Dani Saad, a Agustín Cerdán, muchas gracias, Edna Esther, muchas gracias a José Miranda, creo que te había saludado, y si no, pues te saludo nuevamente, mi querido José Miranda, gracias. Muchas gracias como siempre. Elio, también muchas gracias. A María Luz, muchas gracias también, como siempre está por aquí presente. A Manuel Gallardo, muchas gracias. A Usa 6214, muchas gracias. A Tino, a Alex Castelán, gracias. A Jesús, gracias. A la nena, a Fidel Guarachi Pach, también muchas gracias. A Soemi Valens, a Fidel Guarachipa, también muchas gracias. A Juana Luna, amiga, gracias. Julio, también muchas gracias. A Manuel López, a Rosa Morel, a José de Jesús, a USA 3178, muchas gracias a Rodolfo, a Duchampi, a Javier, a Gilberto, a Melquiades Parada, muchas gracias a Naila Bielman, a Gama, Antonio Sotelo, mi queridísimo amigo, gracias. User 3178, gracias. A Eliseo Sánchez, muchas gracias. A Monocoquis, gracias Monocoquis, como siempre. Muchas gracias a Ángel, a Gregorio 45, a José Antonio Coa, a Gloria Malaver, a Fabián Calamate, gracias a Geno Arias, a Team Negro, muchas gracias a Apolo 2, muchas gracias a User 4776, gracias a Guadalupe Estrada, a Hanna, a Beto Roberto, a Farmacia Congré, a Rosendo Ortogo, a Carlos Navarro, a Delfina, a Guillermo Hernández, muchas gracias a Emilio Figueroa, a Jesús R, Alma Paca, muchas gracias a Carmelo 1944, muchas gracias. Agricultura
Muchas gracias a Abraham Ávila, queridísimo amigo, llegaste mi querido Abraham Ávila, que nos da mucho gusto recibirte. A Carmelo 1944 también, a Rodrigo Samper, a Abraham Ávila, a José Miranda. Bueno, ya no pude seguir despidiéndome, me pusieron el relojito, amigos, así que, bueno, traté de saludarlos a todos personalmente. Espero que se sientan festejados, saludados, abrazados en cualquier lugar donde nos estén viendo y escuchando, que hayan estado presentes en esta transmisión en vivo. Nos dio mucho gusto darles esta información, estar presente con ustedes para que ustedes nos acompañen y ojalá contemos con su presencia, con su apoyo, con su participación el día de mañana para continuar con los temas del día, con lo que se esté hablando, con los temas que esté discutiéndose, que estén en boga, que lo que esté ocurriendo aquí en México y en otros países. Hoy no tuvimos el tema internacional de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pero bueno, pues y también no nos metimos mucho en la cuestión internacional, realmente nos concentramos en la cuestión nacional con esto que fue la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dio mucho que hablar, la verdad es que es chistoso. Ahorita voy a comentar un poquito antes de que termine el en vivo, los últimos minutos que me quedan. Fue muy simpático la doble moral, la lógica tan absurda o la falta de lógica de la oposición, que se ponen como bestias, echan espuma por la boca por el hecho de que el presidente López Obrador haya salido a dar una carta, a escribir una carta en su opinión sobre el presidente Trump, y en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en apoyo al gobierno, en apoyo a la Cuarta Transformación, cuando obviamente el presidente López Obrador había anunciado claramente que solamente en ciertas circunstancias saldría a participar o a hablar de alguna forma, a hacerse presente, y pues se están cumpliendo. En primer lugar, esas condiciones que puso él se están cumpliendo. Pero yo lo que iba a decir antes de que termine el en vivo es: qué doble moral y qué extraño sentido tan ilógico de las cosas, porque se quejan mucho de la participación del presidente López Obrador, cuando casi no participa en nada. ¿Cuántas veces ha participado en comentarios, en entrevistas, criticando al gobierno de México, a la Cuarta Transformación, el expresidente Calderón? ¿Cuántas veces ha salido a hablar y a decir cualquier cantidad de estupideces el expresidente Fox? Que sí se hacen muy presentes. No podemos decir mucho de presidente Peña Nieto, porque en realidad sí él ha estado bastante callado. Él realmente prácticamente no dice nada y no aparece. Pero en el caso de los panistas, también Zedillo, por cierto, se me olvidaba. Y bueno, quizás Salinas no tanto, pero lo que es Zedillo, lo que es Fox y lo que es Calderón, han salido a hablar cualquier cantidad de veces, criticando y despotricando en contra del gobierno de México. ¿Y quién les dice que no? ¿Quién les dice que no deben hacerlo? ¿O por qué se les prohibiría el hecho de hablar y decir cualquier cantidad de estupideces como las dicen, o de estar atacando realmente al gobierno de México? Porque la diferencia es que ellos están atacando con sus declaraciones, con su participación y actividad política, atacando al gobierno actual, instituido, al gobierno actual de México. Lo están atacando. Están yendo en contra de la soberanía, apoyando invasiones de Estados Unidos con sus declaraciones, con sus entrevistas, en lo que escriben, en lo que declaran. Están actuando en contra de México. Eso nos debería molestar y eso no debería de ocurrir. No tanto si hablan o no hablan, pues son libres de hablar de cualquier... la izquierda no es represora y no es fascista para poderles decir que no deben hablar y que deben callarse la boca porque ya no son presidentes de México. Que hablen, que digan lo que se les dé la gana y lo hacen, lo están haciendo. Pero lo que me da risa es la doble moral de los panistas. Se ponen como locos porque el presidente López Obrador sale. ¿Y por qué esa doble moral? ¿Por qué ese doble juicio? O esa vara... Con esa vara que miden, no miden lo que hacen sus expresidentes. Ellos sí tienen derecho a hablar, ellos tienen derecho a declarar, ellos sí pueden estar hablando en contra del gobierno, y no el expresidente López Obrador a favor del gobierno actual. Yo creo que es un poco estúpido, es absurdo, es ridículo argumentar algo así, ¿no? No tiene sentido. Se cae por su propio peso, o todos coludos o todos rabones.
¿Por qué el presidente López Obrador no y ellos sí? Es una tontería. Pero bueno, nos vemos mañana, amigos. Nos vemos mañana, se me acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Y bueno, hasta mañana. Pasen una excelente noche.